Hola y gracias por estar en bibliatogo.com. Estamos en nuestra serie Cómo ver milagros y hemos venido trabajando el tema de la confianza. Hemos hablado de las 4 virtudes que son esenciales para ver milagros. Hemos hablado acerca de ponernos en pie y estar dispuestos a tomar ya mismo la decisión de experimentar la sanidad y el poder de Dios en nuestra vida. Habíamos hablado el día de ayer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, en los versos 1 al 12, acerca de la experiencia de estos 4 amigos con su amigo que estaba paralítico y enfermo, que hicieron todo lo posible, todo lo que estaba al alcance de sus manos para llevar a este hombre enfermo hasta los pies de Jesús. Y vimos también cómo la acción de unos hombres, ¿cierto?, que haciendo uso de la razón humana, no entendían, no comprendían cómo un hombre podía perdonar pecados y traer sanidad. Una gran pregunta que Jesús hace: ¿qué es más fácil, perdonar pecados o sanar a este hombre? La verdad es que nosotros vivimos una época difícil, vivimos una época dura. Hoy más que nunca, el hombre ha perdido de vista la vida espiritual. Hoy más que nunca las personas se hacen cristianos, se hacen religiosos, siguen doctrinas, hacen parte de comunidades, pero ha menguado la fe. La fe, lastimosamente, se ha hecho pequeña, se ha hecho corta. Y esto sucede básicamente porque no hemos aprendido a desarrollar un proyecto de vida espiritual. La parte espiritual la hemos dejado para una vez a la semana compartir en una comunidad y que se nos dé un mensaje. Pero como tal, el ser humano construye empresas, construye imperios, construye marcas. Muchos se hacen ricos a partir de inventar, de crear, de descubrir maneras de nuevas tecnologías y nuevas formas de generar ocio y deleite en las personas. Pero lastimosamente la parte espiritual la hemos dejado a un lado. Y esto sucede aún desde la misma escuela y sucede también desde el mismo hogar, que es donde se debe dar fundamento a los pequeños, a los niños, a las niñas, acerca del mundo y de la vida espiritual. Por eso yo le invito a usted a que entre a bibliatogo.com y aprenda a desarrollar a través de un programa completo su proyecto de vida espiritual. Aquí está la caja, les invito para que entren a bibliatogo.com y construya su propio proyecto de vida espiritual. Aquí está la información de lo que contiene todo el programa de formación y bueno, estoy plenamente seguro que esto va a servirle y va a aportarle muchísimo a su crecimiento y a su desarrollo como hombre y como mujer que quiere crecer en la vida espiritual. También le invito a usted para que nos siga en Facebook, en bibliatogo.com, así nos pueden encontrar. Todo el tiempo estamos publicando información muy valiosa que va a aportarle muchísimo a sus decisiones espirituales, emocionales y físicas. Quiero hoy hablar acerca de 7 elementos que hacen parte de un milagro. Hay 7 cosas que se dan o que hacen parte de ese conjunto llamado milagro. Y vamos a volver nuevamente al Evangelio de Marcos en el capítulo 2 sobre el mismo pasaje que estudiamos el día de ayer. Y vamos a observar varias características, varios elementos que son importantes y que a la luz de la palabra de Dios nos van a enseñar muchísimo, ampliando un poco más este tema de los milagros y cómo ver milagros. Dice la Biblia: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Fíjense, porque la parálisis inmoviliza toda acción física. El pecado, ¿cierto?, paraliza toda actividad espiritual. Y la víctima, pues, sencillamente no puede andar con Dios y muchas veces no va a ser capaz de realizar lo que su conciencia espiritual le indica que debería hacer. ¿Cómo es una persona paralítica espiritual? ¿Cómo es una persona que es esclava del pecado y que por ende está paralizado para tener actividad espiritual? Romanos capítulo 3, verso 9 al 12 nos explica cómo es este tipo de persona que está paralizado espiritualmente. Dice la Biblia que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Le hablo a usted de 7 elementos que suceden alrededor del tema de cómo ver milagros. Y el primero de ellos tiene que ver con la parálisis espiritual. Yo no puedo estar, entonces, anhelando y deseando sucedan milagros en mi vida. Yo no puedo esperar ver respuestas de Dios en mi vida si en mi vida todavía hay manifestaciones, rastros y evidencias del pecado y de las consecuencias que trae el pecado a mi vida. Recuerde, la parálisis que este hombre tenía le inmovilizaba frente a toda acción física. El pecado entonces paraliza toda actividad espiritual. Y un milagro es resultado de tener actividad espiritual, de tener vida espiritual. El segundo elemento que hace parte de ver milagros tiene que ver con la voluntad. Dice Marcos capítulo 2, verso 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Fijémonos que una buena voluntad dispuesta al esfuerzo, al sacrificio, es más, la simpatía personal debe promover el esfuerzo para llevar almas y vidas a los pies de Cristo. Las personas no van a llegar solas a conocer a Cristo, sino nosotros debemos ir a ellos y traerles al Señor, al lugar donde puedan encontrar a Cristo, allí donde usted y yo predicamos las buenas nuevas, el mensaje de la Biblia. Muchas personas no van a poder venir. Por eso la Biblia en reiteradas ocasiones nos repite una y otra vez, id, predicad. Significa ir, cambiar de lugar, salir de la pasividad, pero tiene que estar implícita nuestra voluntad. ¿Usted sabe cuál es el valor de un alma? Yo le invito a usted para que descubra cuánto vale un alma. Aquí, si usted entra al nivel esencial, esta cajita azul, usted se va a dar cuenta lo que significaba para Cristo un alma. Entonces, para yo ver milagros, tengo que tener una buena voluntad. Yo debo encargarme de los asuntos de mi Padre para que Él se encargue de mis asuntos. Y el asunto primero al que Dios me manda a mí es a ganar hombres y mujeres para Cristo. El tercer elemento, entonces, que hace parte de este mundo de los milagros, usted y yo lo vamos a encontrar aquí mismo en este versículo 4. Y tiene que ver con la perseverancia. Una perseverancia que sea invencible. Fíjese que el enemigo a usted y a mí siempre va a poner dificultades delante de nosotros, delante de quienes quieran llevar a cabo la obra de Cristo. De ahí que Cristo, cuando ve el esfuerzo de estos hombres, recompense la fe perseverante de sus amigos, curando al enfermo. ¿Cómo nos complementa este punto? Marcos 10:48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Acordémonos de Bartimeo, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted y yo hoy tenemos la oportunidad de ser perseverantes, de desarrollar una perseverancia que sea invencible para ver milagros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las limitaciones, seguir insistiendo, porque en Dios tenemos respuesta. Observamos en el verso 5 del mismo capítulo 2, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Fijémonos bien, este es un perdón inesperado. Ellos buscaban la curación física de su amigo, el enfermo, pero Cristo le dio mucho más, como bien lo expresa el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3:20. Por eso le dije que íbamos a complementar el estudio de Marcos 2 con la misma Biblia. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tú puedes estar buscando a Dios hoy para ver un milagro en tu vida, pero a lo mejor Dios primero tiene que hacer algo en tu corazón y resultado de ello verás milagros. Estos hombres pensaban que el problema era físico, cuando en realidad el problema era espiritual.
Ese perdón espiritual ellos no lo esperaban. Ellos no estaban ahí para eso. Entonces, al darle el perdón de los pecados, que valía mucho más, porque ese perdón era un perdón para la eternidad. Entonces, poder servir a Dios es más importante que poder para servirse a sí mismo. Yo no puedo pretender servirme de los milagros de Dios cuando puedo servir a Dios y ganar para la eternidad. El quinto elemento alrededor de este tema maravilloso de los milagros tiene que ver con el verso 6 al 8. Leemos, dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Sabe qué tenían estos hombres? Tenían una percepción equivocada. El Señor percibió lo que estaban pensando en sus corazones. No tuvieron ni siquiera que expresarlo, no tuvieron ni siquiera que susurrarlo entre ellos. Pero ¿sabe algo? Dios ve el corazón y nada puede escapar a los ojos de Dios. Por eso Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por eso si tú vas a la presencia de Dios buscando un milagro, lo primero que Dios va a hacer es escudriñar tu mente, es escudriñar tu corazón, es probar tu corazón. Los hombres que nos narra Marcos 2, del 6 al 8, estaban engañados. Tenían la ceguera espiritual profunda. Y esa ceguera espiritual no nos permite conocer y vivir el sexto elemento para ver milagros. Dice la Biblia en Marcos 2:11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La Biblia no dice si le tocó, la Biblia no dice si se acercó a él, no, simplemente lo miró, le habló, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Y sabe qué es eso? Eso es un poder incomparable. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Estos hombres decían, dentro de ellos mismos, ellos no podían adivinar quién era Jesús, no podían explicar quién era esta persona sobrenatural, pero la curación de este hombre demostró quién era. Por lo tanto, este hombre tenía potestad para perdonar. Hechos 5:31 nos sostiene y dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. De ahí entonces que si usted hoy quiere experimentar el poder incomparable de Dios, se disponga a ya no vivir bajo la lógica y la razón humana, a ya no vivir bajo los esquemas y lo que dicta muchas veces nuestro corazón incrédulo. El poder incomparable de Cristo se demuestra cuando estoy dispuesto a aceptar su oferta incondicional de perdón. Fruto entonces de estos 6 elementos que hacen parte de los milagros, vemos la séptima en el verso 12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Y sabe qué es eso? Eso es una proclamación imprescindible. Eso es un testimonio abierto al mundo. Fijémonos que las personas que estaban ahí testificaron de lo que habían visto. ¿Cuánto más este hombre paralítico habría ahora de dar testimonio? Luego entonces el poder de Cristo lo que hace es capacitarnos a nosotros para ir al mundo y proclamar el amor de Dios. Cuando usted y yo experimentamos el toque sobrenatural de Dios, tenemos una facilidad para hablar a otros de Cristo. El amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, nos obliga, nos domina a hablar de Él, a ser testimonio de Él. Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, la pregunta es, ¿usted está dispuesto a ver milagros y a quedarse en silencio? ¿O usted está dispuesto a
que el primer milagro que sucedió en su vida, que fue conocer a Cristo, transforme su vida y le lleve a vivir una vida sobrenatural como nunca usted lo imaginó. Recuerde, 7 elementos rodean el tema de los milagros. El primero, el pecado paraliza toda actividad espiritual. Segundo, desarrolle una buena voluntad dispuesta a esforzarse y a sacrificarse. Tercero, sea un perseverante invencible, porque los problemas van a venir. Cuarto, acuérdese siempre del perdón inesperado. A veces buscamos en Dios respuesta para algunas cosas, cuando Dios lo que realmente quiere hacer es otras. Quinto, no se deje llevar por una percepción equivocada de la lógica y de la razón. No somos nada ni nadie para juzgar y señalar. Sexto, el poder incomparable de Cristo. Solo necesitamos una palabra de Cristo, un instante, para que sucedan milagros. Y séptimo, una proclamación impresionante, dar testimonio, hablar de Cristo a otros, sin miedo, sin temor, sin vergüenza, porque en la medida que lo hacemos, estamos demostrándole a Él que el poder de Cristo nos capacita para ser factor de respuesta a un mundo que lo necesita con urgencia. Entre ahora entonces a bibliatogo.com, comience su proceso de capacitación. Le invito a crecer espiritualmente, a profundizar en la Biblia y a dejar a Dios hacer esa obra sobrenatural que Él quiere hacer en usted. Dios les bendiga y nos vemos entonces en un próximo video. Hasta pronto.